el eco de la casa. Nací en Durango, en una familia común, pero crecí en una casa que nunca lo fue. A simple vista, cualquiera diría que era una construcción más entre tantas del barrio, paredes de ladrillo, techo de lámina al inicio y luego de cemento, ventanas sin lujos y una reja que mi padre soldó con sus propias manos. Pero para nosotros, aquella casa fue siempre una presencia, un cuerpo extraño que respiraba en silencio, que vigilaba y se manifestaba cuando menos lo esperábamos. Mis padres siempre soñaron con tener un lugar propio, y poco a poco, con sacrificios, fueron levantando aquella vivienda. Al principio era solo una habitación, una sala pequeña y un baño, después agregaron la cocina y más tarde el cuarto que sería para mis hermanas y para mí. Soy el segundo de 4, y crecí escuchando los murmullos de la gente del vecindario que decía que ese terreno había tenido dueños anteriores que jamás lograron quedarse mucho tiempo. Pero en los 90 nadie pensaba en fantasmas, se pensaba en sobrevivir. Al inicio todo parecía normal. Era una casa humilde, fresca en verano y helada en invierno, con rincones oscuros porque la luz natural apenas lograba entrar por las ventanas pequeñas. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a sentirse cosas que no tenían explicación. Primero fueron ruidos, pasos cuando todos dormíamos, crujidos en el techo aunque no hubiera viento, golpes secos en las paredes como si alguien las tocara desde adentro. Luego, la sensación de que uno no estaba solo aunque se encontrara en medio de la sala. Yo lo viví desde niño. Tenía unos 9 años cuando experimenté lo que hasta hoy me marcó. Era un mediodía, yo había salido de la primaria y llegué a la casa antes que cualquiera. Mi madre trabajaba en un pueblo cercano y regresaba hasta la tarde, mi padre aún estaba en su empleo y mis hermanas salían más tarde de la escuela. La casa estaba sola, o al menos eso creí. Entré como siempre, tiré la mochila sobre una silla, me quité los zapatos y encendí la televisión para ver caricaturas. El calor era sofocante y sin embargo, sentí un frío repentino en la nuca. Fue entonces que escuché los pasos. Claros, definidos, como si alguien hubiese salido de mi habitación y cruzado la cocina hacia el baño. Me quedé helado, pensando que quizá una de mis hermanas había llegado antes que yo, pero recordé que no era posible. La cocina no tenía puerta, solo una cortina que apenas se movía con el aire. Me acerqué despacio, con el corazón martillando, y al llegar al baño lo encontré vacío, la luz apagada y el silencio apretando el aire. Respiré hondo, tratando de convencerme de que había imaginado las pisadas, pero justo en ese instante volvieron a sonar. Alguien regresaba, atravesando la cocina, entrando en la recámara de mis padres. No me atreví a seguirlo. Regresé a la sala y me quedé inmóvil, mirando la cortina que apenas dejaba ver sombras. Esperé minutos, quizá horas, sin que nada más sucediera, hasta que mamá llegó y el ruido de las ollas y la comida me hizo sentir seguro otra vez. Nunca dije nada. Guardé el secreto porque pensé que era cosa de mi mente infantil. Con los años, comprendí que no había sido imaginación. Esa casa tenía algo, y ese algo nos acompañó siempre. La rutina de la casa. Con el tiempo, los fenómenos se hicieron más constantes. A veces se escuchaban conversaciones apagadas en la madrugada, como si un grupo de personas hablara en la sala, pero al levantarnos no había nadie. Otras veces, el sonido de llaves que caían al suelo retumbaba en la cocina y cuando íbamos a ver, no había nada tirado. Mi madre fue la primera en admitir que algo extraño habitaba ahí. Decía que mientras lavaba la ropa en el patio sentía que alguien la observaba desde el cuarto de nosotros, aunque estuviera vacío. O que al doblar ropa, veía de reojo a un niño cruzar el pasillo, creyendo que era yo, pero al llamarme, yo estaba afuera jugando con los vecinos. La casa parecía tener voluntad propia. Había rincones donde la luz nunca alcanzaba a entrar del todo, no importaba la hora.
Y la atmósfera en ciertos cuartos cambiaba con los años, a veces pesada, a veces fría, como si absorbiera las emociones de quienes vivíamos ahí. Yo intentaba acostumbrarme, pero a medida que crecí, los sucesos se volvieron más directos. No era solo escuchar, sino sentir. Como cuando despertaba en la madrugada con el corazón acelerado y la certeza de que alguien estaba parado a un costado de mi cama. Nunca lo vi claramente, pero la silueta oscura, la presión en el pecho y el miedo absoluto eran tan reales como el aire que respiraba. La noche del apagón. El recuerdo más fuerte lo viví a mis 16 años. Fue durante un apagón que dejó la colonia entera en tinieblas. Mis padres habían salido a visitar a unos familiares y mis hermanas estaban en una fiesta. Yo me quedé solo, y cuando la luz se fue, me refugié en la sala con una vela encendida. El silencio era tan profundo que cada crujido de la casa parecía un grito. De pronto, escuché pasos en el techo, pesados, arrastrados, como si alguien caminara lentamente sobre las láminas. Pensé que era un animal, pero el peso era demasiado humano. Corrí al patio, levanté la mirada y no vi nada. Volví a entrar y entonces el ruido se trasladó dentro, en el pasillo, en la cocina, en las recámaras. El miedo me paralizó. Traté de rezar, pero mi voz apenas salía temblorosa. La vela se apagó de golpe, como si alguien hubiera soplado, y en la oscuridad absoluta sentí que algo se movía frente a mí. El aire se volvió helado y el silencio fue roto por un suspiro, largo, profundo, justo en mi oído. Salí corriendo de la casa sin mirar atrás. Me quedé afuera hasta que regresaron mis padres, y cuando les conté, solo me miraron en silencio. Mi madre me acarició el cabello y dijo: «Ya no digas nada, hijo. Solo procura no quedarte solo». Lo que nunca se fue. Con los años, la casa siguió siendo nuestra, pero también siguió siendo de algo más. A veces pienso que aquel terreno estaba maldito desde antes de que lo compráramos. Nadie lo decía en voz alta, pero el vecindario tenía rumores que allí había habido una construcción antigua que fue demolida, que alguien murió entre esas paredes, que las tierras estaban marcadas. Sea lo que sea, lo que habitaba en esa casa nos acompañó siempre. Nunca vimos claramente un rostro, pero las presencias eran constantes, sombras que se cruzaban por el pasillo, pasos que resonaban a cualquier hora, susurros que imitaban voces conocidas. Hoy tengo más de 30 años y aunque ya no vivo allí, cada vez que visito a mis padres siento que los muros aún guardan lo que vimos y escuchamos. La casa respira, como si nos recordara que no estamos solos, que nunca lo estuvimos. Esa casa me enseñó que el verdadero horror no son las figuras que alcanzas a ver, sino las que caminan a tu lado aunque no puedas mirarlas. El sótano del olvido. Mi nombre es Daniel. Nunca fui de los que creen en lo paranormal. Siempre pensé que los fantasmas eran inventos de mentes sugestionables, historias creadas para llenar vacíos de explicación. Crecí repitiendo la idea de que todo tiene una causa lógica, un ruido extraño era el viento, una sombra rara era solo la imaginación cansada. Así me definía hasta que compré aquella casa. Era el año 2005 cuando finalmente pude hacerme de un lugar propio. Tras años de ahorrar, encontré una propiedad en las afueras de Durango. Era una construcción antigua, de los años 50, de fachada sencilla pero con carácter. Tenía un terreno amplio, un pequeño jardín descuidado y, lo que más me atrajo, un sótano que pensé que sería ideal para almacenar mis herramientas. El precio era sospechosamente bajo, pero en ese momento lo vi como una oportunidad. Me mudé solo. Siempre he sido una persona reservada y la idea de estar apartado del ruido del centro me resultaba más un alivio que un problema. Durante el primer mes, mi vida transcurrió sin incidentes. Pinté paredes, reparé puertas, ajusté cañerías. La rutina de cualquier nuevo propietario.
El sótano, sin embargo, empezó a hacerse notar desde el principio. Era un espacio amplio, con muros de piedra y un techo bajo que obligaba a caminar encorvado en ciertas partes. Solo tenía una pequeña ventana que apenas dejaba pasar la luz, y el aire allí dentro se sentía más denso, más frío que en el resto de la casa. Al inicio lo justifiqué por la humedad, pero había algo en esa temperatura que no parecía normal. Era un frío que calaba hasta los huesos, uno que me acompañaba incluso después de salir del lugar. Con el tiempo, surgió algo más inquietante, la sensación de no estar solo. Cada vez que bajaba por alguna herramienta, notaba una presencia invisible, como si alguien estuviera parado en la penumbra, observándome desde las esquinas. Me repetía que era mi imaginación, pero esa incomodidad crecía con cada visita. La primera vez que escuché un ruido fuerte proveniente del sótano fue una noche de octubre. Estaba en la cocina cuando un estruendo metálico sacudió el piso, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Congelado, permanecí unos segundos escuchando, esperando un segundo impacto, pero lo único que quedó fue un silencio denso. Armado con una linterna, bajé las escaleras. Todo estaba en su lugar, las cajas intactas, las herramientas colgadas. Sin embargo, el frío era insoportable, como si me envolviera un aire distinto al del resto de la casa. Esa noche cerré la puerta del sótano con llave y decidí no bajar más cuando oscureciera. Los días siguientes fueron tranquilos, pero pronto los golpes regresaron. Esta vez no era un solo ruido, sino una serie de golpes secos, constantes, acompañados de un murmullo bajo que no lograba descifrar. Una madrugada, los golpes fueron tan fuertes que sentí que venían directamente de debajo de mi habitación. El miedo me obligó a levantarme y encender todas las luces. Bajé con la linterna en mano y, al llegar al pie de las escaleras, lo vi, en la pared del fondo, unas marcas recién talladas. No eran simples rayones. Eran símbolos. Extraños, deformes, como letras de un idioma perdido. Y brillaban con un resplandor tenue, como si respiraran. El instinto me gritaba que huyera, pero estaba paralizado, contemplando esas figuras imposibles que parecían moverse levemente bajo la luz. Cuando finalmente reaccioné, corrí escaleras arriba y cerré la puerta con llave. Esa noche no dormí. Al día siguiente, decidí investigar en el archivo histórico del pueblo. Descubrí que la casa había pertenecido décadas atrás a un hombre llamado Ramiro Ortega. Vivió ahí con su esposa y sus 3 hijos hasta que, según los registros, todos desaparecieron sin dejar rastro en 1967. Nunca se encontraron cuerpos, solo rumores, vecinos que aseguraban escuchar cánticos extraños y gritos apagados provenientes del sótano. La propiedad quedó abandonada más de 30 años, hasta que yo la compré. Volví a casa con la sensación de cargar un peso enorme. Traté de ignorar los ruidos, pero el ambiente se volvió insoportable. El aire se sentía cargado, como si las paredes respiraran conmigo. A veces escuchaba pasos en el pasillo cuando estaba solo, o veía fugaces sombras que se deslizaban por el rabillo del ojo. El sótano, sin embargo, era el epicentro de todo. Una noche de tormenta, los golpes comenzaron de nuevo, más violentos que nunca. Parecía que algo intentaba abrirse paso a la fuerza. No pude contenerme, bajé decidido a terminar con aquello, armado con un bate de béisbol. El aire estaba tan frío que salía vapor de mi boca, y los símbolos en la pared ahora brillaban con más intensidad, como brasas vivas. Pero había algo más. En medio del sótano, una silueta. Oscura, inmóvil. No tenía forma definida, solo una presencia compacta que absorbía la luz de la linterna. No se movía, pero la presión en el aire era insoportable, como si me apretaran el pecho con una fuerza invisible. Apenas podía respirar. Cuando logré reaccionar, retrocedí tambaleándome y subí las escaleras de un salto, cerrando la puerta con fuerza. Desde esa noche, no volví a bajar.
El sótano quedó clausurado, pero la casa entera comenzó a sentir la misma corrupción. Los golpes se escuchaban desde cualquier parte, las sombras aparecían en las habitaciones y ese frío antinatural, se instaló en cada rincón. Han pasado meses. No he intentado mudarme porque algo me lo impide, una fuerza que no comprendo. He pensado en quemar la casa, en huir, pero cada vez que lo considero, siento como si algo me vigilara, esperando el momento en que dé el primer paso para atraparme. El sótano sigue ahí, intacto, y sé que lo que habita dentro no se ha ido. Solo espera. A veces escucho susurros detrás de la puerta cerrada. No entiendo lo que dicen, pero sé que me llaman. Me aterra pensar que, tarde o temprano, tendré que abrir esa puerta de nuevo. La casa de las voces. Siempre me consideré una persona lógica. No era de los que creen en fantasmas ni en maldiciones. Crecí escuchando historias de aparecidos en mi familia, pero siempre pensé que eran exageraciones para asustar a los niños. Tenía 29 años en 1996, cuando decidí mudarme con mi novia, Mariana, a una vieja casa en las afueras de Zacatecas. La casa había pertenecido a un tío lejano de mi madre que falleció sin hijos, y como nadie reclamó la propiedad, pasó a mi familia. Era una construcción amplia, de paredes gruesas y techos altos, rodeada de campos secos y huizaches retorcidos. No tenía vecinos cerca, solo un camino de tierra que llevaba hasta la carretera. A primera vista, era la oportunidad perfecta, no pagamos un peso por ella y solo requería algunas reparaciones. El día que llegamos recuerdo que el viento silbaba fuerte entre las ramas secas. Desde que puse un pie dentro, algo en el aire me incomodó. No sé cómo explicarlo, era como entrar en un cuarto donde alguien acababa de tener una discusión y aún quedaba la tensión suspendida. Pero ignoré la sensación, pensando que era el silencio del campo al que no estaba acostumbrado. Los primeros días parecieron normales. Mariana estaba emocionada con la idea de arreglar la casa y decorarla. Yo me dedicaba a reparar goteras, cambiar vidrios rotos y limpiar habitaciones llenas de polvo. Sin embargo, había un espacio que evitábamos inconscientemente, el pasillo que llevaba al fondo, donde se encontraban dos habitaciones cerradas desde hacía años. Cada vez que pasaba frente a esas puertas, sentía que alguien me observaba desde dentro. Al principio lo tomé como sugestión, hasta que comenzaron los ruidos. La tos en el pasillo. Una noche, mientras cenaba solo porque Mariana se había quedado a dormir con su madre, escuché una tos leve, apagada, justo detrás de mí, en el pasillo. No era un crujido de madera ni el sonido del viento, era la tos de una persona, débil, como la de un anciano enfermo. Se me heló la sangre. Me levanté con la idea de revisar, pero no encontré nada. La casa estaba cerrada por dentro, no había forma de que alguien hubiera entrado. No quise darle importancia, pero la tos volvió a escucharse en varias ocasiones. Siempre de madrugada. Siempre desde ese mismo pasillo. La primera aparición de las huellas. Lo siguiente fueron las marcas en los vidrios. Una mañana, al entrar en la sala, vi huellas pequeñas de manos sobre la ventana, como si un niño hubiera apoyado los dedos en el cristal. Pensé que tal vez habían quedado desde antes, durante la limpieza, y las borré. Sin embargo, al día siguiente aparecieron de nuevo, exactamente en el mismo lugar. Las limpié varias veces, pero cada noche volvían a estar allí. Mariana las notó también. Al principio trató de tranquilizarme diciendo que podía ser polvo o humedad, pero ambos sabíamos que eran huellas perfectas, pequeñas y frescas, como si alguien se asomara por la ventana desde dentro. El desván y la silla de ruedas. La inquietud llegó a un punto insoportable cuando decidí revisar el desván. La puerta había permanecido cerrada con llave desde que llegamos.
Subí una tarde lluviosa y lo primero que vi fue una vieja silla de ruedas en un rincón. El metal estaba oxidado y el asiento cubierto de polvo, pero la sola visión me produjo un escalofrío indescriptible. No recordaba que nadie en la familia hubiera necesitado una silla así. Bajé sin darle demasiada importancia, pero esa misma noche la encontré en el pie de la escalera, como si alguien la hubiera bajado. Estoy seguro de que la dejé en el desván. Mariana no la había tocado, me lo juró con la cara pálida. Desde ese momento la casa entera cambió. Las noches se volvieron insoportables. El aire en los pasillos era helado, incluso cuando afuera hacía calor. Sentía constantemente que alguien me observaba desde las sombras. A veces escuchábamos pasos en el piso de arriba, aun cuando sabíamos que no había nadie. Otras, se escuchaban suspiros junto a la cama. Una madrugada desperté convencido de que Mariana hablaba dormida. Murmuraba cosas ininteligibles con voz débil. Pero cuando la toqué, ella abrió los ojos de golpe, no estaba soñando. Los susurros seguían sonando, solo que no venían de ella, sino del pasillo. Con el tiempo descubrí que mi tío había heredado la casa de su propia madre, una mujer que pasó los últimos años de su vida postrada en esa silla de ruedas. Murió en la sala, mirando por la ventana, exactamente donde aparecían las huellas pequeñas. Nadie quiso vivir allí después. La casa permaneció cerrada por décadas, como si guardara la rutina de esa mujer enferma, atrapada en un ciclo interminable. La última noche que pasamos allí fue la peor. Nos despertó un estruendo, la puerta del desván se abrió sola de golpe. La silla bajó por las escaleras con un chirrido metálico y se detuvo frente a nuestra habitación. El aire era tan frío que podíamos ver nuestra respiración. Y entonces escuchamos la tos, clara, insistente, al pie de la cama. No vi nada directamente, pero supe que estaba ahí. Una presencia invisible, fija, esperando. Sentí que si permanecíamos un minuto más, algo terrible sucedería. Salimos de la casa sin recoger nada, solo con lo puesto. Nunca regresamos. Han pasado casi 30 años desde entonces, pero aún sueño con esa casa. Sueño con el pasillo oscuro, con la silla de ruedas bajando las escaleras sola, con las huellas en el vidrio. No sé si lo que habitaba allí era el espíritu de la anciana o algo más, pero aprendí que los muertos no siempre se van. Algunos se quedan, repitiendo una rutina, dejando que la casa se llene de voces, de sombras, de miradas invisibles. Yo solo fui un intruso que se atrevió a entrar en su reino. Y aunque nunca volví, sé que esa casa sigue allí, esperando a su próxima víctima. El umbral. Nunca me consideré una persona supersticiosa. Siempre creí que los relatos de casas embrujadas eran simples exageraciones de gente con demasiada imaginación. Yo era más bien práctico, ingeniero civil, acostumbrado a ver edificios en ruinas y escuchar ruidos extraños en las estructuras sin pensar que hubiera fantasmas detrás de ellos. Pero todo cambió cuando, en 1998, compré una vieja propiedad en las afueras de León, Guanajuato. Era una casa de 2 plantas, construida en los años 50. La fachada estaba desgastada por el tiempo, el jardín parecía un terreno baldío y la pintura de las paredes internas se caía en trozos. Sin embargo, el precio era demasiado atractivo. Había pasado casi 10 años ahorrando para comprar un lugar propio, y cuando la inmobiliaria me dijo que llevaba más de 2 décadas abandonada, lo tomé como una oportunidad. Según ellos, los últimos dueños habían partido por una mudanza inesperada, nada más. La primera noche fue inquietante, aunque no lo quise admitir. Los crujidos comenzaron apenas pasada la medianoche, como pasos pesados moviéndose por la planta alta. Me repetía que era normal, que toda casa vieja se queja con el frío. Sin embargo, los ruidos eran insistentes y siempre parecían recorrer las mismas habitaciones.
Dormí poco, pero traté de no prestarle atención. Con los días, esa sensación de incomodidad se volvió más intensa. No era solo el ruido, era como si alguien me observara desde la sala. Cada vez que me sentaba en el sofá, sentía un peso extraño en la nuca, la clara impresión de tener ojos invisibles clavados en mí. Al principio lo atribuí al cansancio, al estrés de la mudanza. Pero pronto los objetos comenzaron a cambiar de lugar. La lámpara junto al sillón apareció inclinada una mañana, como si alguien la hubiera empujado. Puertas que yo juraba haber dejado abiertas amanecían cerradas. Pequeños detalles que me hicieron dudar de mí mismo. Lo que me quebró la calma fueron los golpes. Eran las 3 de la mañana cuando escuché el primero, un estruendo seco contra la pared de mi cuarto. El sonido era tan fuerte que la cama vibró. Me armé de valor, encendí una linterna y revisé cada rincón. Nada. Ni viento, ni ramas cerca de la casa. Pero la siguiente noche, a la misma hora, volvió a ocurrir. Y después la siguiente, y la siguiente. Siempre los golpes, siempre en la misma pared. Ya no dormía. Me levantaba empapado en sudor, con la certeza de que algo esperaba. Un fin de semana, decidí limpiar a fondo el sótano. El lugar olía a humedad y estaba repleto de muebles carcomidos y objetos oxidados. En un rincón, bajo capas de polvo, encontré una caja de madera. Dentro había fotografías antiguas, una familia posando frente a la misma casa. Un hombre, una mujer y 2 niños pequeños, todos con ropas de otra época. Ninguna inscripción, ningún dato, solo esas miradas que parecían atravesar el tiempo. Movido por la curiosidad, fui a la hemeroteca municipal. Entre periódicos amarillentos hallé una nota que hablaba de esa misma familia. Habían desaparecido sin dejar rastro a finales de los 70. La investigación nunca concluyó nada. Solo ausencia repentina. Desde ese momento, todo cambió. Los susurros comenzaron en las noches, primero como murmullos lejanos, luego cada vez más nítidos. Mi nombre, pronunciado con un aliento helado. Una madrugada, desperté inmóvil, incapaz de mover siquiera un dedo. Sentí el colchón hundirse a un lado, como si alguien invisible se sentara junto a mí. El aire olía a azufre. Quise convencerme de que era una pesadilla, hasta que invité a un compañero de trabajo, Esteban, a quedarse en la casa. No le conté nada. Aquella noche, los golpes retumbaron en la pared y él los escuchó. Bajó pálido, asegurando que alguien lo había observado desde la esquina de la habitación de invitados. La mañana siguiente descubrimos algo perturbador. En la puerta de mi cuarto, que estaba intacta la noche anterior, había marcas profundas, como arañazos hechos con garras enormes. El olor a azufre era insoportable. Fue ahí cuando entendí que aquello no era solo mi imaginación. Las noches posteriores fueron un descenso a la locura. Puertas que se cerraban con violencia, sombras que cruzaban el pasillo aun cuando las luces estaban encendidas. Una madrugada escuché risas infantiles detrás de la puerta del baño. Al abrirla, el espejo estaba cubierto de vaho, como si alguien acabara de bañarse con agua hirviendo. En el cristal, escrito con un dedo, había una sola palabra: fuera. No sé cómo seguí viviendo allí semanas más, quizá por terquedad o porque no tenía a dónde ir. Pero la última noche fue definitiva. Desperté a las 3 de la mañana con un frío que calaba los huesos. Los golpes en la pared eran más violentos que nunca, como si quisieran derribarla. De pronto, un silencio absoluto cubrió todo. Y en ese silencio, sentí una respiración en mi oído, larga y profunda. Me levanté de un salto y encendí todas las luces. En el pasillo, al final de las escaleras, vi la silueta de los 2 niños de la foto. Estaban de pie, tomados de la mano, con los rostros pálidos y vacíos, observándome en silencio. Detrás de ellos, una sombra inmensa,
deformada, se movía como si llenara toda la casa. No recuerdo cómo salí. Solo corrí con lo puesto y no regresé jamás. Abandoné muebles, ropa, todo. Preferí empezar de cero que seguir allí. A veces sueño con esa casa. En mis pesadillas sigo atrapado, escuchando los golpes en la pared, los susurros que pronuncian mi nombre, las risas de los niños. Sé que aquello no era un simple fenómeno extraño. Había algo que no quería ser descubierto. Algo que aún está allí, esperando. Y cada vez que escucho un crujido en alguna casa vieja, me invade el mismo miedo paralizante de entonces. Porque sé que esas presencias no me dejaron ir del todo. Y temo que, algún día, vuelvan a encontrarme. La huésped que no vimos. Nadie te advierte que una casa puede aprender a reconocer a sus dueños y, con el mismo instinto, rechazar a quienes traen algo pegado al alma. Yo lo supe en 2017, en Durango capital, en la casa de ladrillo oscuro que compramos después de casarnos. Era una casa sencilla, 3 cuartos, pasillo angosto hacia el patio y un limonero que parecía más viejo que la colonia. Mi esposa, Rebeca, decía que ahí por fin dormiríamos sin ruidos de la avenida y sin la humedad de los departamentos. Yo pensaba en el perro, Rocco, un mestizo cruce de labrador con algo más terco, que correría por el patio como si le perteneciera el mundo. La rutina fue haciéndose cómoda. Entrábamos después del trabajo, prendíamos la luz de la sala, la casa respiraba ese olor a polvo tibio y hojas de limonero, y todo quedaba en calma. Un domingo, en una carne asada pequeña, hablamos de invitar a unos viejos amigos de la preparatoria que habían vuelto a Durango, Mariana y Bruno. No eran íntimos, pero los recuerdos los acercaban. Acordamos cenar el viernes, algo sencillo. Durante la semana no pasó nada raro, excepto que Rocco se quedaba un poco más en el pasillo, mirando hacia la puerta principal. Golpecitos de uñas sobre loseta, respiración contenida. No le di importancia. El viernes llegó con cielo limpio y un aire que enfriaba los marcos de las ventanas. Preparé pasta, Rebeca puso música baja. La casa parecía lista. Rocco dormía bajo la mesa, confiado. Mariana y Bruno llegaron puntuales, con una botella de vino y una sonrisa que parecía demasiado cuidadosa. Desde que cruzaron la puerta, Rocco se levantó en silencio, erizó el lomo, se colocó entre ellos y nosotros. No ladró, solo emitió ese gruñido bajo, como si probara un idioma que nunca había usado. Rebeca lo llamó, chasqueó los dedos, le prometió premio. Nada. El perro no retrocedió. Pedí disculpas, acaricié a Rocco, intenté llevarlo al cuarto del fondo. Tardé más de lo normal en convencerlo de moverse, como si estuviera amarrado a la loseta por la desconfianza. Respiré hondo al cerrar la puerta. Cuando volví a la sala, la casa ya no olía a limonero y polvo. Olía a cera vieja. A cuarto donde alguien ha rezado demasiado. Cenamos con prudencia. La conversación se sintió mecánica, como si todos hubiéramos pactado no mencionar lo obvio. Noté detalles que antes no habría mirado. Bruno traía en el cuello un cordón con un amuleto oscuro, no metálico, irregular como un hueso pequeño. Mariana lucía tranquila, pero sus manos, cuando tomaban la copa, temblaban con un ritmo apenas visible. La luz del comedor parpadeó una vez. Supuse que era el foco, mal contacto, el tipo de falla que uno arregla al día siguiente. El vino supo más amargo que otras veces. En una de esas pausas que no son silencio, Mariana comentó que últimamente habían buscado ayuda alternativa. Lo dijo sin misterio, como dato de sobremesa. Su explicación fue lineal, llevaban años intentando tener un hijo, habían agotado exámenes, clínicas, recomendaciones. Una amiga les habló de una mujer de la periferia, de esas que rezan en un cuarto con santos oscuros y frascos. Fueron, los recibió tarde,
les pidió nombres completos, trajo copas, velas, tierra de panteón. Nombró cosas con precisión. Les dijo que volverían a casa acompañados de una presencia buena, que solo debían abrirle puerta y ventana la primera noche y poner agua en un vaso sin tocarlo otra vez. Rebeca miró su plato. Yo miré la lámpara. Sentí que la casa se apretaba alrededor de nosotros, como si acortara el pasillo y cerrara el aire. A veces, cuando alguien te confiesa algo fuera de tu mapa, no respondes con juicio sino con un instinto primitivo, alejarte un poco, medir la salida, cuidar el tono de la voz. Seguí comiendo. Las palabras de Mariana siguieron ordenadas. Bruno asentía. De vez en cuando, hacía un gesto con la mano sobre el amuleto, como si lo acomodara. El pasillo dejó escapar un sonido que no coincidía con la hora ni con el viento, un roce suave, como de tela arrastrándose. Rocco raspó la puerta desde dentro y volvió a gruñir. Nadie comentó nada. En la sala, la temperatura bajó medio grado. La casa nunca había hecho eso. Uno lo sabe. Las casas tienen su manera de ser. La mía no bajaba la temperatura sin avisar. Tomé un trago largo, dije que probaran el pan. Ellos sonrieron, hablaron de la paz que sentían desde el ritual, de una sensación de compañía tibia en su hogar, de vasos que amanecían con menos agua, de un olor a flores recién cortadas sin flores a la vista. No sonaba a cuento, sonaba a alguien repasando instrucciones. Cuando terminamos de comer, Rebeca se levantó para llevar los platos. Yo la seguí con 2 vasos. En la cocina, sin mirarnos, supimos que debíamos terminar la noche pronto. No hicimos planes, no inventamos excusas, solo dejamos respirar esa decisión entre los dos. Volvimos con café y postre. La lámpara parpadeó de nuevo. La sombra del amuleto parecía más grande en la pared de lo que el amuleto mismo prometía. La casa, que nos había aceptado en silencio, ahora parecía escuchar. Los ladridos de un vecino se cortaron de golpe, como si alguien hubiera apagado un switch. Despedimos a Mariana y a Bruno con un agradecimiento que sonó hueco en mis oídos. Les abrí la puerta. El aire de la calle entró como un alivio. Rebeca se quedó en la sala, inmóvil, y Rocco, cuando solté el seguro del cuarto, salió corriendo, olió el piso, el pasillo, la puerta, y luego se plantó frente a nosotros como si confirmara que lo que había entrado ya se había ido. Cerré. Silencio. Por primera vez desde que vivimos ahí, me di cuenta del ruido de mi propia respiración. Lavamos los platos sin hablar. La casa volvió a su olor normal. Apagué las luces. Dormimos con cansancio distinto, el que no relaja. Soñé con agua en vasos y con puertas entreabiertas. Al día siguiente, sábado, barrí el patio, recogí hojas, saqué la basura. Todo parecía en su sitio, pero el domingo por la noche, al regresar de visitar a mis padres, encontramos un vaso con agua sobre el buró, un vaso que no usamos para agua, un vaso que se guarda con los de las visitas. No le dimos explicación válida. Nos miramos. Rebeca lo llevó a la cocina y lo vació sin tocar el líquido, por instinto. Las semanas siguientes fueron un goteo de detalles mínimos. Nada que, por separado, haya merecido una alarma, pero juntos formaron una figura reconocible. Olor a cera en el pasillo los jueves. Agua que amanecía con un nivel distinto en un vaso que ni recordábamos haber dejado lleno. Rocco durmiendo de espaldas a la puerta con el cuerpo tenso. Luces que no parpadeaban, pero tardaban un segundo en encender, como si alguien pidiera permiso. Los espejos empañados en la mañana aunque no hubiéramos usado agua caliente. Un rastro de tierra fina, casi polen, cerca del zócalo de la sala. No hablamos con Mariana y Bruno. No por desprecio, sino por preservar nuestra casa. Mencionarle a alguien una mancha que no quiere irse es repetirla. Y sin embargo, la mancha comenzó a fijarse a nosotros.
Una madrugada, al levantarme por agua, vi la silueta de Rocco perfilada contra la puerta de la sala y detrás de él, diluida, una altura que no pertenecía a nadie, como si la penumbra hubiera elegido una forma para practicar el equilibrio. No fue una figura nítida. Fue una inteligencia en el aire. Se retiró cuando toqué el interruptor. Me quedé parado, con el vaso en la mano, sintiendo el latido en la yema de los dedos. Otra noche, escuché 3 toques en la ventana del cuarto que da al patio. No golpes. Toques suaves, como de nudillos delicados. Salí al patio con la linterna del teléfono. El limonero estaba quieto. El alambre de la barda no vibraba. El foco del vecino encendió de golpe y se apagó. En el suelo, al pie de la ventana, había una mariposita nocturna inmóvil. No la toqué. El aire estaba denso, no por frío, sino por presencia. Fixé horarios, limpié los marcos, cambié focos, revisé la instalación eléctrica. Llamé a un viejo albañil que conocía la casa desde antes de venderse. Dijo que esa casa era correcta, sin historias, construida sin ahorros tontos. Me recomendó pintar el pasillo. Pintamos. Durante 3 días no pasó nada. El jueves olió a cera nuevamente. Rocco evitó el pasillo durante 1 hora. A partir de entonces, comprendí que la casa no estaba maldita por sí misma. Lo que se había parado en el umbral aquella noche no se había ido del todo. No asustaba. Exigía lugar. No vimos sombras caminar ni escuchamos voces. Era peor. Era saber que algo se había acomodado como se acomodan los objetos nuevos, primero extraños, luego inevitables. Decidimos no volver a recibir a nadie en la noche. El fin de semana, ordenamos cajones, tiramos cosas, abrimos ventanas. El aire se movió con más libertad. En la tarde, se escuchó, desde la sala, un suspiro largo. No de ansiedad. De decepción. Rocco se incorporó, miró el pasillo, bajó la cabeza y durmió. A veces pienso que ese ritual al que fueron Mariana y Bruno no solo pegó una presencia a su casa, sino que enseñó a otras casas a aceptar visitas no invitadas. No sé si trajeron algo con ellos, o si, al contarlo, abrieron una puerta en la nuestra. Creo más bien que las casas, como la gente, tienen puntos ciegos por donde puede entrar la compañía equivocada. Tal vez fue suficiente la botella de vino puesta en la mesa, la coincidencia de la hora, la atención con la que escuchamos, el parpadeo de la lámpara. Hay cosas que se alimentan de que uno ponga cuidado. En 2018 dejamos de ver a Mariana y Bruno. No nos peleamos. Les escribimos cada tanto, respuestas correctas, pocas palabras. Supe por una amiga común que se mudaron, que al final tuvieron un hijo, que su casa huele a flores aunque no las haya. Me alegró. Eso también es verdad. Pero cada tanto, aquí, en la casa de ladrillo, ocurre el detalle que me empuja a escribir esto como advertencia. Un vaso que no recuerdo haber dejado con agua. Un espejo que se empaña sin motivo. Un jueves con olor a cera en un pasillo sin velas. Y, sobre todo, esa sensación de que alguien escucha cuando doblamos la ropa, cuando nos lavamos los dientes, cuando bajamos la voz sin darnos cuenta. No pretendo convencer a nadie. Solo dejo este registro por si un día invitas a cenar a alguien que venga acompañado de más de lo que se ve. Las presencias buenas también marcan territorio. Si decides abrirles la puerta, hazlo sabiendo que no a todas se les educa igual. Rocco aún se planta frente a la entrada cuando algún amigo cruza el umbral. A algunos los deja pasar sin mirarlos. Con otros, eriza el lomo apenas los huele. Desde entonces, le hago caso al perro. Y cuando el jueves llega con su aroma equivocado, dejo el pasillo en penumbra, cierro las ventanas y no pronuncio ningún nombre. La casa, por ahora, sigue de nuestro lado. Pero aprendí que una casa puede guardar cosas que no le pertenecen y lo hace con el mismo cuidado con el que guarda tu sueño.
Si un día te sientes observado mientras todo parece normal, quizá no sea paranoia. Quizás sea tu casa, avisándote que hay una huésped educada, paciente y tan discreta que casi no la ves. Casi. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.